¿Sabías que las guerras aztecas no solo buscaban expandir territorio o riqueza? La Guerra Florida fue una serie de conflictos con un propósito mucho más misterioso y fascinante. Hoy te voy a contar el significado oculto detrás de estas batallas y cómo influían en el destino del Imperio Azteca. El Imperio Azteca fue conocido por su expansión territorial y su poder militar. Pero detrás de muchas de sus batallas, como la Guerra Florida, se ocultaba un propósito mucho más profundo. A diferencia de las guerras comunes de conquista, la Guerra Florida no tenía como objetivo principal la destrucción total de sus enemigos, sino que se centraba en capturar prisioneros para ofrecerlos en sacrificio a los dioses. La guerra, por tanto, tenía un propósito religioso y cósmico más que político o económico. Durante estas campañas, los aztecas se enfrentaban a otros pueblos mesoamericanos, pero no con la intención de destruirlos por completo. La Guerra Florida era más un ritual bélico que una guerra convencional. Los aztecas libraban estas batallas con un solo objetivo en mente: capturar prisioneros para sacrificarlos en honor a los dioses, especialmente Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra. Este conflicto, que se libraba en épocas específicas del año, tenía un calendario determinado por los sacerdotes aztecas, quienes decidían el momento adecuado para llevar a cabo las batallas. La guerra se libraba principalmente contra pueblos vecinos, y aunque algunos de estos pueblos eran conquistados, el principal objetivo de la guerra era el sacrificio ritual. A través de este acto, los aztecas creían que mantenían el equilibrio del universo y la relación entre lo divino y lo terrenal. La Guerra Florida también servía como un medio para demostrar el poder y la superioridad del Imperio Azteca. Al capturar prisioneros en estas batallas, los aztecas no solo lograban sangre para sus dioses, sino que también enviaban un mensaje claro de dominación a las ciudades vecinas. Cada victoria en la Guerra Florida fortalecía la imagen del Imperio Azteca como una potencia divina que dominaba no solo a través de la fuerza militar, sino también por su conexión directa con los dioses. Además, los guerreros aztecas, al participar en estas guerras, obtenían prestigio y una posición social elevada. Aquellos que lograban capturar prisioneros se convertían en héroes, alcanzando un estatus especial en la sociedad azteca. De esta forma, la guerra no solo era un medio para obtener sacrificios, sino también una forma de ascender socialmente y demostrar valor y lealtad a los dioses. La Guerra Florida, entonces, no era simplemente una serie de conflictos armados, sino un ritual cósmico que combinaba la guerra con el sacrificio, la religión y la política. A través de este sistema, los aztecas aseguraban que la fuerza divina seguía a su lado, manteniendo el orden en el mundo y garantizando la prosperidad del imperio. Pero, ¿qué pasaba con los pueblos que no se sometían a esta práctica? ¿Cómo respondían ellos a la presión azteca? ¿Realmente entendían lo que estaba en juego en estas guerras rituales? Los elementos espirituales y sociales de la Guerra Florida. La Guerra Florida no solo era una batalla física, sino que también estaba profundamente vinculada a la espiritualidad y la organización social del imperio azteca. Estos conflictos eran una forma de interacción con los dioses, y su significado trascendía el simple deseo de conquistar tierras o riquezas. El ofrenda sagrada destinada a alimentar a los dioses, en especial Huitzilopochtli. El objetivo de la Guerra Florida era capturar prisioneros, no matarlos. Estos prisioneros, una vez capturados, no eran simplemente enemigos derrotados, eran ofrendas vivas para los dioses. El sacrificio humano era un componente esencial de los rituales religiosos de los aztecas, y los prisioneros capturados en la Guerra Florida eran ofrecidos en sacrificio para asegurar que el mundo permaneciera en equilibrio. Estos sacrificios se realizaban principalmente en el templo de Mayola Tenochtitlán. El sacrificio humano, aunque hoy nos parezca incomprensible, era una obligación cósmica desde la perspectiva azteca. Los aztecas creían que los dioses se habían sacrificado para crear el mundo, y por eso, ellos debían ofrecer algo en retorno para mantener el ciclo de la vida. Los prisioneros de guerra se convertían en mensajeros entre los humanos y los dioses, cumpliendo con una misión divina y trascendental. Este acto de sacrificio garantizaba que la luz del sol no se apagara y que el ciclo de la vida y la muerte siguiera su curso. Pero no todo era una cuestión de religión. La Guerra Florida entonces progreso personal.
Los guerreros que se distinguían en estas batallas no solo obtenían prestigioso, sino que también ascendían en la jerarquía social. Cada prisionero capturado era un trofeo que validaba el valor y la habilidad del guerrero, y aquellos que se destacaban podían ganar un lugar en la élite azteca. Este sistema social estaba muy vinculado a la idea de honor y valentía y lealtad. A los dioses y al imperio. Para las ciudades vecinas, la guerra florida representaba un desafío constante. A menudo, estas batallas no eran iniciadas por el deseo de expansión territorial, sino por la necesidad de ofrecer prisioneros para el sacrificio. Los pueblos cercanos a Tenochtitlán, como Tlaxcala y Texcoco, se veían atrapados en este ciclo de guerra ritual, donde sus propios guerreros podían ser capturados para ser sacrificados. Esta situación generó un sentimiento de resistencia y resentimiento hacia el imperio azteca, pero también forjó una compleja red de alianzas y rivalidades entre las diversas ciudades. Algunos historiadores y expertos sostienen que la Guerra Florida, más que una serie de guerras de conquista, era una forma de mantener el equilibrio dentro de la sociedad azteca. Estas batallas rituales eran cuidadosamente programadas para evitar que la violencia se desbordara y pusiera en peligro al imperio. Al capturar prisioneros en lugar de exterminar a los pueblos enemigos, los aztecas mantenían un control moderado sobre sus relaciones exteriores, asegurándose de que las guerras no fueran demasiado destructivas. Sin embargo, esta política también significaba que las ciudades vecinas se veían constantemente presionadas para entrar en el juego de la guerra ritualizada, lo que generaba tensiones y conflictos a largo plazo. La legacía de la Guerra Florida y su impacto en el imperio azteca. La Guerra Florida fue un elemento central en la estructura de poder del imperio azteca, pero con el paso del tiempo, sus efectos comenzaron a reflejarse no solo en las conquistas, sino en la fragilidad del sistema que tanto dependía de las guerras rituales. ¿Qué sucedió cuando este ciclo de sacrificios y conquistas se vio interrumpido por fuerzas externas, como la llegada de los conquistadores españoles? Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica en el siglo XVI, se encontraron con un imperio que, si bien formidable en muchos aspectos, dependía de un sistema bélico altamente ritualizado. La Guerra Florida fue crucial para mantener el equilibrio cósmico, pero también era un pilar económico para el imperio azteca. La captura de prisioneros no solo sostenía la relación con los dioses, sino que también era una fuente de recursos humanos para las crecientes exigencias del imperio. Sin embargo, la estructura de la guerra ritualizada también limitaba las posibilidades de expansión rápida y agresiva. Los conquistadores españoles, con sus tácticas militares avanzadas y su ambición desmesurada, no entendieron la profundidad religiosa de las guerras aztecas. Para ellos, las batallas con los aztecas eran simplemente enfrentamientos para la conquista, y no parte de un equilibrio cósmico que debía mantenerse. Cuando los aztecas se vieron enfrentados a los invasores europeos, sus guerreros experimentados, acostumbrados a los ritmos rituales y estratégicos de la Guerra Florida, no pudieron adaptarse rápidamente a la nueva amenaza. La fuerza bruta de los conquistadores y las alianzas con los enemigos de los aztecas contribuyeron a la caída del imperio. Pero más allá de la caída del imperio azteca, la Guerra Florida dejó una marca duradera en la forma en que las futuras generaciones verían la guerra, la religión y el poder. En muchos sentidos, la Guerra Florida representaba una forma de paz a través de la violencia, donde el conflicto no era sinónimo de destrucción total, sino de renovación espiritual y reafirmación del orden cósmico. Sin embargo, a medida que los aztecas se vieron obligados a enfrentarse a nuevas amenazas y a un sistema de guerra más profano y descontrolado, los rituales que habían sido tan fundamentales para su identidad comenzaron a desmoronarse. A largo plazo, la Guerra Florida también dejó lecciones sobre el poder de las tradiciones y la adaptabilidad. Mientras que para los aztecas la guerra era un medio para mantener el equilibrio del universo, la llegada de los europeos trastocó esta visión. La religión, los rituales y la guerra azteca no pudieron sostenerse frente a la violencia total de los conquistadores. Sin embargo, la Guerra Florida dejó claro que las culturas que invierten en sus tradiciones espirituales y culturales tienen una conexión profunda con sus pueblos. Pero también dependen de adaptarse a los cambios externos para sobrevivir a largo plazo. Finalmente, la Guerra Florida es un recordatorio de cómo las formas de guerra pueden tener significados más allá de la conquista o la dominación. A lo largo de
los siglos, el concepto de guerra ha sido redefinido, pero la conexión entre la guerra, la religión y la identidad cultural sigue siendo relevante. En muchos aspectos, la Guerra Florida fue una de las formas más complejas y espiritualizadas de conflicto en la historia mundial, y su legado sigue siendo objeto de fascinación y estudio.